La enseñanza de hoy estaba preparándola realmente y creo que me ha llamado mucho la atención en cuanto a un texto bíblico que llega a mi vida muchísimo y que trato de tener en cuenta para mi propia vida y edificación. Y para quienes están tomando nota se llama La batalla por la mente. Y quiero que usted esté ahí en la porción de la Escritura en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso, el capítulo 4, versículos 17 al 19. Pero hay algo que me llama mucho la atención antes de ir a la lectura, y es que estaba recordando en mi época de universitario, cuando tuve la oportunidad de pasar por la universidad, tuve que tomar una materia que estaba enfocada con la investigación de mercados, con todo lo que tenía que ver con el mercadeo y cómo realmente unido con la publicidad y unido con la investigación y todo, se lleva a cabo el trabajar de tal manera que quienes están investigando, digamos, cómo colocar un producto que quede en el consumidor, ¿cómo lograr que eso quede en la mente de la persona? Estoy hablando de hace más de 30 años que pasé por la universidad. Y el reto que el profesor nos colocaba era eso: ¿cómo vas, qué producto tienes y qué producto vas a vender y qué producto vas a buscar que quede en la mente del consumidor, de tal manera que cuando él llegue al lugar donde va a encontrar un stand completo de productos similares, él escoja el tuyo? Y trabajábamos en eso y nos explicaba cómo se lograba colocar en la mente de las personas, influenciar la mente de las personas para lograr ese objetivo. Como ya lo mencioné, han pasado más de 30 años y realmente sigue lo mismo. Cada vez que me siento frente al televisor o frente a una pantalla de computador o frente a el teléfono, y cuando voy por la calle y todo, veo que es lo mismo. Está haciendo este sistema, bombardea y bombardea absolutamente todo con tal de lograr que lo que quieren esté en la mente de las personas. Lo que hemos vivido en nuestros últimos días con todo esto del paro, las redes de información están dando absolutamente todo de sí, y cada vez veo que se genera más odio, más venganza, más anhelo de muerte por un lado o por el otro, discordia y todo, y de eso es lo que están llenando el corazón o la mente del ser humano en este sistema. Y wow, creo que nosotros necesitaríamos tener mucho cuidado. Pero cuando ya me dirijo a la palabra y veo que realmente la palabra nos muestra que esto es una batalla, esto es una lucha que hay entre el creyente y el mundo, y que el apóstol Pablo después más adelante en esta misma carta estaría hablando de cómo era esa batalla, tiene que ver con la mente del ser humano. Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, en el versículo 2, la Reina Valera nos lo presenta y nos dice que él, quienes se estaban acercando a él, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en una versión popular, la palabra de Dios para todos dice de esta manera: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos está cerca. Y me ha llamado la atención cómo esa versión lo que hace es una paráfrasis que muestra realmente que en donde se debe centrar la vida del creyente es en que su mente debe ser cambiada, debe ser transformada. Al punto que el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se adapten a este mundo, no se acomoden a este sistema, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, se requiere de no adaptarse a este mundo, de que realmente haya una transformación en la mente del hombre. Ahora, eso sucede internamente. El pastor R.C. Sproul
escribió lo siguiente, y él dijo: toma la mente del niño y llénala de la palabra lo más rápido que puedas, porque si no el sistema prostituido de este mundo la llenará de la lascivia y la pornografía e inmundicia del mismo sistema. Pero el mejor ejemplo que nosotros llegamos a tener lo encontramos en la santa palabra de Dios, y nos lo da nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos. En Marcos es interesante, y usted dirá, ¿en dónde? En el capítulo 5, el versículo 15, el capítulo 5, cuando la Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo liberó al endemoniado gadareno. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el endemoniado gadareno con la mente? Bueno, permítame, yo comparto con usted algunas porciones de esa narrativa que nos hace la palabra. Y dice claramente que este hombre andaba por los sepulcros desnudo completamente, y que no había manera de que, el versículo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como él para dominarlo. Era una locura. Pero cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo llega, dice el texto bíblico que cuando el Señor Jesucristo bajó de la barca y tocó tierra, inmediatamente este hombre cayó a los pies del Señor Jesucristo. Pero después de todo lo que conocemos, y que los cerdos son enviados a tirarse de un peñasco hacia el mar, es interesante que aquellos que vivían en la aldea y conocían a este hombre, nos dice la narración, el versículo 14 dice, y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. ¿Cómo es que pasó eso? Pero el versículo 15 me encanta. Y dice, y vinieron a Jesús. Esta gente vino a Jesús. Y vieron al hombre que había estado endemoniado. Pero preste la atención al relato bíblico y dice, ¿cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, pero esta gente tuvo miedo. Pero no voy a hablar de el endemoniado gadareno. Lo que quiero mostrar aquí, mis amados, es que es interesante ver cómo cuando la mente de hombre es completamente transformada, ¿sí? Y como la manifesté ya desde su interior, se manifiesta una vida completamente diferente. Y quiero que preste atención que lo que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso, les ha establecido completamente todo lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo en ellos, como lo hemos estado estudiando en el capítulo 1, viendo la justificación, la elección, el amor, la gracia, la salvación y todo. Entonces ahora el apóstol Pablo lo que les dice en el versículo 17 del capítulo 4 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Y presta la atención que él dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Y necesitamos entonces aquí tener un principio que es clave, y es saber que la vida fructífera en la tierra comienza más bien con un entendimiento de la realidad celestial. De la misma manera como Pablo le escribió a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El gran teólogo J.C. Ryle escribió hace más de un siglo, abro comillas, él dijo lo siguiente:
La perspectiva escritural del pecado es uno de los mejores antídotos para esa vaga, oscura y confusa clase de teología tan dolorosamente común en nuestra época. Es vano cerrar nuestros ojos al hecho de que hoy hay una enorme cantidad de un llamado cristianismo al que, si bien no podríamos declarar positivamente superficial, sin embargo no tiene su medida completa, un buen peso, ni los 1000 gramos en el kilo. Continúa diciendo el doctor Riley. Es un cristianismo en el cual innegablemente hay algo acerca de Cristo, algo acerca de la gracia, algo acerca de la fe, algo acerca del arrepentimiento y algo acerca de la santidad. Pero estas cosas, dice el doctor Riley, no son como realmente se nos presentan en la Biblia. Ellas están fuera de lugar y fuera de proporción. Como Latimer hubiera dicho, esto es una especie de mezcolanza que no hace ningún bien. Es algo que nos ejerce influencia en la conducta diaria, que no trae fortaleza a la vida, ni paz en la hora de la muerte, y aquellos que la sustentan con frecuencia despiertan demasiado tarde solo para descubrir que no tenían ningún fundamento sólido debajo de sus pies. Creo que la más probable vía para corregir y curar este defectuoso tipo de religión es elevar a un grado mucho más prominente la antigua verdad escritural acerca de la pecaminosidad del pecado frente a la santidad. Y es interesante, iglesia, cierro comillas ahí, que el apóstol Pablo, al comienzo de este capítulo 4, versículo 1, él manifestó de una manera tremenda diciendo que es necesario que vivieran o que se viva de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Pero en el versículo 17 es interesante que él dice, esto digo pues, ¿quién lo está diciendo? Pablo, pero luego dice, y afirmo juntamente con el Señor. Es decir, que los efesios debían reconocer que Dios estaba hablando a través de su siervo, el apóstol Pablo. Y lo que el apóstol Pablo hacía era que les prevenía que realmente debía notarse la diferencia entre ellos y los otros gentiles. Aquí en esta versión nos dice que no andéis así como andan también los gentiles. Pero en otra versión dice como andan los otros gentiles. Y la forma exterior realmente representa el interior. Es decir, que así que llegar a pensar en andar como los demás gentiles denotaba un problema espiritual muy profundo. Y creo que cuando el doctor Riley escribió eso que yo acabé de leer hace más de un siglo, pareciera que lo hubiera escrito ayer o la semana pasada. En la manera como realmente uno ve una especie de cristianismo que, aunque tiene ciertas cosas del cristianismo, realmente, como él lo definió, no alcanza para el peso exacto, no alcanza para el kilo completo. ¿Por qué, iglesia? Porque realmente aquí hay un problema muy profundo. Cuando el apóstol Pablo les dice a ellos en el versículo 1 que debían andar de una manera digna de la vocación, se refiere realmente a la calidad de conducta que dicta la mente. Es decir, la manera como tú te comportas es la manera realmente de lo que hay en tu vida. No puedes decir que eres un creyente, una persona que adora a Dios, pero que tu vida no refleja realmente eso. Él lo manifestó en Efesios 2:2 y lo pudimos ver acá en la ilustración que tomé del endemoniado gadareno. El hombre primero estaba poseído por unos demonios, por unas legiones de demonios,
Pero cuando llega a Cristo, realmente la vida de este hombre cambia. Pero para que él estuviera sentado, vestido y calmado, tuvo que haber algo interiormente. En esa porción de la Escritura nos lo muestra claramente, que él fue liberado de todos esos demonios. Pero la cuestión es que este vil modo de pensar, en el caso de los efesios, provocó en las mentes de ellos 3 trágicos resultados. Él los muestra como una mente vacía o fútil, dice ahí, una mente, la vanidad de su mente. El versículo 18 dice, entenebrecidos en el entendimiento y excluidos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. Pero lo tercero es que muestra que se entregaron, versículo 19, a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero yo quiero en esta mañana compartir con ustedes no realmente cómo se estaban comportando los otros gentiles, que es como Pablo les está escribiendo a ellos, ojo, tienen que tener cuidado, sino quisiera irme por el lado de un llamado positivo como creyentes a cuál es la manera de vivir. Y esos son los 3 puntos que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Lo que debemos hacer como creyentes, contrario a una mente vacía y fútil. Cómo debemos vivir, contrario a que ellos vivían excluidos de la vida de Dios. Y lo que debemos aborrecer, contrario a la sensualidad e impureza a la que ellos se habían entregado. Entonces el primer punto que podemos ver en esta mañana tiene que ver con lo que debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? Lo encontramos en el versículo 17 y usted observará que él dice que ya no andéis así como andaban también los gentiles en la vanidad de su mente. Es decir, lado negativo, estos hombres andaban en la vanidad de su mente. Bueno, el de nosotros es lo que debemos hacer es tener una diferencia con los demás, ser diferentes a los demás. Y esta es una advertencia con respecto a lo que ya se había dicho anteriormente, ya lo he mencionado del versículo 1. Pablo está haciendo énfasis en que quiere mostrar que es Dios el que está hablando a través de él como siervo, y tenemos el problema profundo y es que no se notaba la diferencia entre los gentiles. Y esta es una pregunta para nosotros, ¿qué tanto la gente nota que yo vivo de una manera diferente a cómo vive este sistema? Es sorprendente ver cómo la gente creyente en el Facebook, usted lo puede ver, gente que es o de nuestra congregación o de otras iglesias, colocando y hablando pestes, basura, porquería y manera de dirigirse hacia la autoridad que Dios ha colocado como es el presidente de la República, hacia los ministros, hacia los gobernantes en general. Es impresionante ver realmente cómo la gente se contamina y se contagia realmente de lo mismo. Es decir, es lo que estaba sucediendo con la iglesia en Éfeso, podemos decir que está sucediendo acá, y es que no se nota una diferencia entre los otros gentiles o la gente que no ama al Señor con los creyentes. Entonces, el problema venía precisamente de que no había una comprensión en el mandato que el apóstol Pablo estaba dando de andar de una manera digna de la vocación, como lo dice en el versículo 1, con que habéis sido llamados. Y como ya lo mencioné, el andar siempre hace referencia a la calidad de conducta que dicta la mente. O sea, de acuerdo a como lo que hay en mi mente, lo que mi mente me está dirigiendo, llámelo cerebro, mente, corazón, como lo toma la Biblia, realmente es la que me da la orden de cómo actúo yo. Y yo actúo de acuerdo a lo que tengo realmente. Y por eso quise llamarle la batalla por la mente. Si usted me acompaña a Primera Tesalonicenses, ahí adelante, sin perder Efesios, en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 1, encontramos que el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que
como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, él precisamente dijo, hablando del versículo 1, cuando nos dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, él dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó. Entonces a veces yo creo que yo tengo que amar a mis hermanos de la congregación como Cristo me amó, pero afuera no amo a nadie más, ni manifiesto nada de eso. Pero eso es una religiosidad, eso es una mentira, eso es una hipocresía. Tenemos que tener mucho cuidado porque le está diciendo es que tenemos que andar como Jesús anduvo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Pero nadie realmente puede conducirse, ni actuar, ni pensar de una manera diferente a lo que hay en su corazón. Eso es algo claro. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 45, Lucas 6, 45, Él lo manifestó claramente y fueron sus propias palabras. Lucas 6, 45 dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Claramente lo está manifestando en lo que hay en el corazón del hombre. Y Pablo también lo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 2, cuando dijo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Y esto es supremamente delicado. Y por eso lo he manifestado, cómo debemos andar. Si la mente es vana y hueca para Dios, la intención espiritual realmente actúa sin sentido y sin gobierno. En estos días de tanta locura aquí en nuestra nación, vi un aviso que decía, estamos sin Dios y sin ley. Cada uno está viviendo como le place, como le parece. Todos, aún los creyentes, estamos opinando sobre toda esta situación y sí, hagan esto o aquello, en vez de estar en la postura de lo que la palabra de Dios nos insta a estar orando y rogando a Dios que tenga misericordia. Es realmente como llegar a vivir para la nada y pensar que ese es el destino propuesto. Y por eso la gente dice, no, tiene que ser ahora, vamos a luchar ahora por los objetivos, hay que alcanzarlos, si no es ahora, ¿cuándo más? Pero como bien nos muestra la Escritura, Salomón lo escribió en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 4, en general él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El apóstol Pablo, cuando está llamando a estos hombres, otros gentiles, como lo dice la Reina Valera, y la nueva versión internacional es interesante que le llama los paganos. No se comporte, ya no andéis como andan los paganos. Y el punto es que ellos habían perdido de vista el verdadero objetivo y se habían conducido como errabundos y corruptos. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia esto de ese comportamiento? Es algo similar a lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículos 21 en adelante. Y es que el apóstol Pablo claramente muestra el comportamiento de este tipo de personas. Y dice el versículo 21 en adelante, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y hasta el versículo 32
realmente muestra el comportamiento de esta clase de personas. Ahora, este vil modo de pensar realmente provocó unos resultados trágicos y tristemente para muchos la vida del mundo les parece como más cómoda, como más chévere, más agradable y tal vez más fácil. Cuando uno mira y que Dios le establece unas normas a uno, unos principios y todo, y uno dice, bueno, debo mantenerme ahí. La gente dice, no, eso es como muy difícil, qué aburrido. Es que es más rico andar como las demás personas, y es a lo que Pablo se refería ahí en la vanidad de su mente, porque es más fácil, donde alguien no nos tenga que decir qué tenemos que hacer. Pero en realidad para un hijo de Dios no es la más adecuada forma de vivir. Solo basta realmente con escuchar y ver la manera como una persona vive a diario y nos damos cuenta de lo que hay en su mente. Uno no necesita ir muy lejos. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron supremamente sabias. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque la característica de un no cristiano es vivir realmente en la vanidad de su mente. Y cuando hablamos de la vanidad de su mente es todo aquello que es vacío, que es fútil, que no tiene realmente nada, no muestra nada hacia un futuro. Será el momento nomás. Pero una persona que no refleja cambios en su vida deja muchas dudas en cuanto a su vieja naturaleza. Pues lo que está mostrando es que mantiene todavía el ropaje de la vieja naturaleza y esta solo puede ser cambiada por Dios. En la lectura que hacíamos del libro de Colosenses capítulo 3 nos dice que nos hemos despojado del viejo hombre y hemos sido revestidos de un nuevo hombre, y Pablo también lo utiliza realmente en esta carta. Del versículo 20 en adelante, él dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo así, de esta manera, si en verdad oísteis y habéis sido enseñados de Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, necesitamos completamente estar renovados, mantenernos renovados. ¿Y cómo? Bueno, realmente es a través de la palabra de Dios. La vieja naturaleza solo puede ser cambiada por Dios a través de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nos damos cuenta si realmente Cristo vive, habita en el corazón de estas personas. Él ya lo había dicho en el capítulo 3, versículo 17. Para que sean fortalecidos en el hombre interior, que sean cimentados y arraigados en amor, para que sepan cuál alto, ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. El amor de Cristo realmente es reflejado en la vida del creyente a cada momento que está viviendo. Lo que más observamos es cómo las personas no creyentes andan para todos lados, es decir, para aquí y para allá, andan en la vanidad de su mente, en una vida vacía, solo pensando en las cosas materiales, en lo que pueden obtener en este momento, en cómo pueden disfrutar y agradar a su carne, cómo pueden ser llenos realmente de sus placeres y de sus lascivias para agradar a su carne. Pero aquí podemos ver una gran diferencia entre los creyentes o los cristianos reales y los nominales. Los nominales están desprovistos de todo conocimiento del Salvador. Están en tinieblas, permanecen más en tinieblas que en luz. De vez en cuando tienen sesgos de luz, como rayoncitos de luz podríamos decir. Pero a ellos en realidad les disgusta y aborrecen la vida de santidad, que no solo es el camino de la vida que Cristo exige, eso es lo que Cristo está exigiendo, una vida de santidad, una vida que realmente nuestro Señor Jesucristo llevó. Es la vida de santidad que el Señor aprueba y exige, como ya lo mencioné, para la cual nosotros debemos vivir, porque es una vida para Él. Si realmente no tiene
alguna semejanza en su pureza, en su justicia, en su verdad y en su bondad, realmente no tiene nada que ver con Cristo. Tristemente, los deseos pecaminosos son concupiscencias engañosas. Lo que la gente no ve es que prometen felicidad a los hombres, pero realmente lo que está haciendo es que los vuelven más miserables. Los llevan a la destrucción y no someten ni modifican su estándar de vida. Están ahí simplemente todavía bajo su pecado. Cuando el apóstol Pablo les estaba diciendo que no podían andar en la vanidad de la mente, se refiere al derroche de los poderes racionales en, digamos, objetos indignos de los cuales uno podría caer o mantiene más bien la idolatría, en los ejemplos más evidentes, y es el caso de uno llegar a amarse uno mismo, de servirse para sí mismo, de vivir para sí mismo, buscando, como ya lo he mencionado, su propio placer. Pero la palabra de Dios claramente nos dice, y si usted me acompaña a Santiago, capítulo 3, en Santiago 3, el versículo 13, estoy aquí que me pasé, estaba en otra carta aquí. En Santiago capítulo 3, si ustedes me acompañan, el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Versículo 15 dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Algo que el cristiano debe aborrecer es la sabiduría de este mundo. En mi clamor le digo al Señor: Señor, no quiero la sabiduría de este mundo. No quiere decir que la ignore y la pase por alto. No, miro que están haciendo y todo, pero no quiero realmente llenarme de la sabiduría de este mundo. Lo que más ha alejado a las personas realmente de Dios es que ellos han puesto su confianza en la sabiduría de este mundo, en ser los intelectuales que el mundo les está diciendo que tienen que llegar a ser para poder ser a alguien en la vida. Pero observa lo que dice el versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen paz. Es una completa manera de vivir diferente la que un creyente tiene que llevar. Porque la raíz de ella, en cuanto a la sabiduría del mundo, es el alejamiento del conocimiento del verdadero Dios. Quien busca la sabiduría de este mundo tiene una mente vacía. Y esto nos conecta con el segundo punto. Y el segundo punto tiene que ver en cómo debemos vivir. Lo primero era que debíamos ser diferentes, como Pablo se lo estaba pidiendo a los de la iglesia de Éfeso, a los otros gentiles, en este caso a los del sistema de este mundo. Lo segundo es que es cómo debemos vivir. Y el versículo 18, observe que Pablo dice que aquellos hombres vivían entenebrecidos en su entendimiento, tenían un entendimiento entenebrecido, y dice que estaban excluidos de la vida de Dios. Lastimosamente, mucha gente que se llama cristiana, realmente lo que uno ve es que están excluidos de la vida de Dios. Ellos se llaman cristianos porque son nominales, porque tal vez vienen una vez a la iglesia en cada 2 o 3 meses, o porque dicen: alguna vez yo fui cristiano porque estuve en una iglesia. Pero realmente, ¿cómo debemos vivir? Y el punto es vivir en constante estudio de la palabra, buscando el conocimiento de Dios.
debemos vivir en el constante estudio de la palabra, buscando el conocimiento de Dios. El hombre natural, nos dice aquí la Escritura, que tiene el entendimiento entenebrecido, es decir, su inteligencia o percepción es cero con respecto a Dios. Y el apóstol Pablo en el capítulo 5 de esta misma carta, en el versículo 8, le dice a los de la iglesia en Éfeso: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pero para nosotros poder llegar a andar como hijos de luz, mis amados, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que estar en el constante conocimiento del Dios Santo, constante y permanentemente. Cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos estaba frente al rey Agripa dándole testimonio de su conversión, él utiliza estas palabras y le dice las palabras que el Señor Jesucristo le dijo. ¿Por qué lo había llamado? Y le dice: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, dice el Señor Jesucristo, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Es decir, iglesia, hay unos escogidos a vivir de manera diferente, de manera digna. Eso es lo que dice, lo que significa cuando habla de que han sido santificados. Y herencia entre los que han sido santificados. En 1 Tesalonicenses, por favor. Vamos otra vez ahí al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5. Observe lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estáis, Pablo lo da por sentado que ellos no están en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No quiere decir que usted no pueda salir de noche, pero lo que la Escritura nos muestra es que la oscuridad es el reflejo de los que les fascina vivir para que nadie les vea lo que hacen. Cuando el apóstol Pablo habla, en la versión Las Américas dice: excluidos de la vida de Dios. En la versión Reina Valera dice: ajenos a la vida de Dios. Y esto lo que significa más bien es enajenados y entenebrecidos, que hace referencia a que antes de la caída en su primer padre, habría sido participantes, digámoslo así, de la vida de la luz. Es decir, Dios, antes de que Adán pecara, ellos vivían en luz, sabían y entendían realmente lo que Dios estaba demandando. Aparte de la comunión, fue después del pecado. Y Pablo está haciendo referencia a lo que ya había declarado en Efesios capítulo 2, versículo 12. Ahí observe el capítulo 2, versículo 12, cuando él dice: recordad, voy a leerlo desde el 11, pues que en otro tiempo vosotros los gentiles de la carne, llamados incircuncisos por la tal llamada incircuncisión hecha por mano de la carne, recordad, vuelve y les dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, en otras palabras, estaban ajenos a la vida de Dios. Pero un creyente verdadero realmente, un cristiano, no nominal, sino un cristiano real, tiene que vivir de una manera completamente diferente. Así como Dios era la vida y la luz en Adán, antes de la irrupción de la muerte y de las tinieblas, ahora podemos decir que así es la vida de los regenerados en Cristo Jesús.
Y por eso es que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado. La segunda parte dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado. Necesitamos que nuestra mente sea consciente de eso, que lo tengamos realmente claro. Una de las batallas que más veo hoy en día como pastor es la dificultad para que la congregación memorice los textos bíblicos, para que los aprenda. Normalmente la gente dice, sí, yo sé, eso está por allá. No me acuerdo en qué libro está escrito, dónde lo escribió el apóstol Pablo, pero él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Sí, yo algo así, sí, pero no me acuerdo el versículo, no me pregunte dónde está. No me pregunte dónde dice que Dios nos escogió y que en amor nos predestinó. No me acuerdo, pero yo sé que por ahí dice. Pero precisamente esa es la batalla por la mente. Usted se dará cuenta que sale una canción y si usted le presta atención a una canción en el mundo, la tararea y quedó. Ahí puedo decir que ganó esa porción para quedar en la mente y no la de la palabra, porque tal vez no le dimos la importancia. Pero la vida espiritual de los creyentes es encendida por la misma vida de Dios. Solamente Dios puede encender la vida de un creyente. No hay otra manera. Así como la piel, mis amados, se endurece hasta que no es sensible al tacto, llega un momento en que ustedes lo conocen, las mujeres lo saben más fácil que nosotros los hombres, lo que llaman los callos. De igual manera el alma se endurece hasta ser insensible. Cuando llegué como pastor a Sincelejo y había un chico allá que siempre me encanta esa historia. Este chico andaba descalzo o utilizaba unas chanclas que le llamaban abarcas, pero de lo mismo descalzo que él andaba, ya había hecho un casco debajo de sus pies, de esos callos, y él no podía colocarse zapatos. Pero este chico empezó a aprender cómo servir en la iglesia y realmente lo que era el llamado que Dios había hecho a servir y a vestirse de una manera completamente diferente. Pero él tenía problemas. Y a mí me tocó muy despacio, con mucha paciencia, empezar a enseñarle que no podía llegar con esas chanclas a la iglesia, que nos podíamos vestir de una mejor manera. Y cuando viajé a Bogotá y siempre buscaba personas que quisieran donar zapatos y cosas así, y encontré unos zapatos para la medida del pie de este muchacho. Y él al principio me decía, pastor, termino rendido con los pies, pero yo era, vuelve y dalo. Hasta el punto en que después era un joven que andaba con sus zapatos, ya no podía usar prácticamente las abarcas, las chanclas esas, sino que realmente él se colocaba sus zapatos, y eran zapatos de cuero, para vestir de una manera adecuada. Es un proceso en la vida, mis amados. De la noche a la mañana no, pero hay que estar dispuestos. La palabra de Dios no llega solamente ahí, como si fuera una inyección, como la vacuna que la gente está esperando. Ya me lo sé todo. No, hay que trabajarle, hay que mirarla, hay que esforzarnos, hay que rogar a Dios. Dame entendimiento en tu palabra y cuando la entiendo, la puedo empezar a memorizar. No es que la memorice y después pida el entendimiento. No, más bien, dame el entendimiento, entiendo lo que estoy leyendo. Y es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Realmente donde hay vida espiritual se manifiesta la vida de Dios. Allí hay un sentimiento, no hay dureza. Pero donde no hay, precisamente hay dureza. La mayoría del cristianismo por años ha tratado de vivir tristemente sin conocer la Biblia.
sin entender los principios revelados en las Escrituras, es decir, sin entendimiento. Cuando hablamos de los principios revelados, hablamos es del entendimiento de lo que Dios está demandando. Es necesario comprender que el conocimiento por sí solo controla la conducta. Como lo dije al principio, cuando Pablo está diciendo, para que andéis de una manera digna del llamamiento o la vocación con que habéis sido llamados, está haciendo de lo que dicta la mente, se está refiriendo. Y el conocimiento por sí solo controla la conducta. Por eso la gente que ha sido llevada a los grupos paramilitares, a la guerrilla y a grupos diferentes en contra, digamos, de todo esto, primero son adoctrinados, son enseñados. Cuando uno mira la historia, lo que este hombre en Alemania hizo, Hitler, fue coger a los niños, y si usted mira todos estos documentales, cogía a los chicos y les enseñó a ser guerreros fuertes, a disfrutar y a creer que estaban en un juego. Todos ellos jugaban entre ellos con palos y a enfrentarse unos a otros, hombre a hombre, y después cuando la guerra se arreció y simplemente los mandó, varios de ellos que sobrevivieron narraban que ellos creían que iban a tener el mismo juego con sus amigos, pero terminaron dándose cuenta como toda la artillería contraria destrozaba los cuerpos de sus amigos. Estaban adoctrinados. Y un adoctrinamiento llega al punto hasta donde uno dice, estoy dispuesto a morir por eso. La palabra de Dios nos adoctrina a nosotros de entender, ok, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. A vivir para el Señor y entregar mi vida. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la que habéis sido entregados. Es la palabra de Dios. Hay gente que dice, ¿le lavaron el cerebro? Claro que sí me lavaron el cerebro, pero me lo lavaron para bien. Esa es la gran diferencia. Cuando uno ve a los niños que están mostrando toda su parte de maldad, hay que corregirlos en ese momento, porque ellos necesitan empezar a entender la gravedad del pecado. El mensaje primordial para la vida del cristiano es conocer la verdad de Dios. Y cuando usted, iglesia, mi amado amigo o hermano, tenga conocimiento de Dios y se convenza y los convierta en realidad para su vida, entonces van a suceder tres cosas. Lo primero es que usted andará como es digno del Señor. Significa una conducta diaria, es decir, su retrato diario digno de la vida del Señor. Cada momento en su vida va a ser un retrato diario de la vida del Señor. Lo segundo es que usted estará llevando fruto de Dios. Se vuelve fructífero, usted está mostrando un fruto. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15, que era necesario que llevase un fruto y un fruto que perdure. Pero ese fruto lo da Cristo. Nadie puede tener fruto sin Cristo. Pablo lo dijo en Filipenses 1:9, y para que llevéis fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. No hay otra manera de llevar un fruto de justicia, es decir, fruto de alabanza a Dios que agrade a Dios. Pero si usted lleva fruto de Dios, se vuelve fructífero, es decir, usted va a llevar gente a Cristo. Usted va a tener fruto de alabanza a cada instante en su vida, y usted va a tener fruto que tiene que ver con dar dinero. Usted va a morir a su yo y usted va a decir, esto es para mi Señor, yo puedo bendecir de esta manera. Ese es el punto, mi amado. Pero cuando usted ve huecos vacíos en su vida espiritual, es debido al desconocimiento de la palabra. Y por eso va a tratar de llenarlos de otras maneras. Con la televisión, con el internet, con el Facebook, con todas estas redes sociales, aún con el trabajo. Y usted va a sacar excusa de que es más importante el trabajo. Usted dice, no, lo que pasa es que tengo mucho trabajo. Entonces por eso no pude leer la Biblia, por eso no pude tener tiempo de oración, por eso no pude estar en el estudio de los lunes o de los miércoles. Usted no se imagina cómo tengo mi vida. Claro que sí me imagino. Su prioridad no es Dios. Su prioridad no es Dios. Y lo tercero es que usted va a crecer o va a madurar.
Y observe Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe de la que el apóstol Pablo está diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es las doctrinas que están establecidas en una iglesia bíblica: la sana doctrina, justificación, santificación, doctrina del pecado, doctrina de la salvación del hombre, la gracia, la elección, todo. Y usted está de acuerdo y por eso viene y se congrega en este lugar y usted sabe cómo debe comportarse y usted vive humildemente. Esa es la unidad de la fe, donde, como ya lo hemos leído, no está buscando por egoísmo y por beneficio propio sus cosas. Eso es realmente llegar a crecer o a madurar. Llegará a la estatura de Cristo, nos dice la palabra, debido al conocimiento de Dios y su verdad, su voluntad y sus principios. Si usted mira en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, escribiéndoles, es interesante que él les dice, pero, versículo 8, voy a leerlo desde el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¡Qué maravilla, mi amado! Estamos afectados en todo, pero nunca estamos frustrados. Estamos confundidos, pero nunca en desesperanza. Estamos siendo perseguidos, pero nunca nos enfrentamos solos. Podemos estar golpeados, pero nunca derribados. Diariamente podemos llegar a ver que estamos experimentando algo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos conecta con el tercer y último punto, y es lo que debemos aborrecer. ¿Qué debemos aborrecer? Bueno, aborrecemos la vida que es en liviandad, o sea, en concupiscencia. Aborrecemos la vida que es en liviandad. ¿Qué es la vida de liviandad? El versículo 19 lo dice el apóstol Pablo cuando está diciendo que después de la ignorancia que hay acerca de excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y en la dureza de su corazón, entonces dice, y ellos habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a una sensualidad de cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, este es un resultado realmente que ellos tuvieron, que esas personas. Pero el creyente realmente llega a aborrecer, y aborrecer es odiar la concupiscencia, la liviandad. Queda claro que la vanidad o la futilidad que caracteriza la mente vacía de un no regenerado es el resultado de un entendimiento oscurecido y de la separación de la vida que proviene de Dios. Y a su vez realmente ambos son la consecuencia de este tipo de ignorancia, que de modo alguno realmente no tiene excusas, sino que es debido a un voluntario endurecimiento. Aquí está el punto. Y entrega a un desbocado libertinaje de este género. Lo que está diciendo es que cuando se llega realmente a aceptar la liviandad de este mundo, la concupiscencia, no hay ningún problema. Vive en unión libre con tal persona, haz de esta manera, no tienes ningún problema. Esa es la liviandad, y lo que tenemos que ver es que está hablando de un endurecimiento y una entrega a un desbocado libertinaje de todo tipo de género. Esto hace relación a cuando Dios nos muestra en su santa palabra, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, 21 y en el capítulo 7, 3, que Dios endureció el corazón del faraón. Pero también nos dice en Éxodo capítulo 8, versículos 15 y 32, que el mismo faraón endureció su corazón. Ahora esto tiene relación y conexión, como ya lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Cuando Dios declara en su palabra, Pablo le está diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a todo su desorden. Ese es el problema.
La gente puede decir, no, Dios, es que Dios ha endurecido mi corazón, o es que Dios no ha ablandado mi corazón. No, si usted está entendiendo eso, tenga mucho cuidado. Es un endurecimiento voluntario que lleva como resultado una entrega desbocada al libertinaje. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, y ellos, versículo 19, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. Ahora, ¿qué es la sensualidad? Está haciendo referencia a todo aquello que se relaciona con la concupiscencia, la liviandad, el erotismo, la lujuria y la obscenidad. Todo lo que es obsceno. Y el peligro es cuando usted y yo aceptamos mediante las redes sociales, mediante la televisión, mediante el internet, ciertos tipos de programas que realmente nos están llevando a todo eso. Ahí salió una famosa mujer de uno de los programas en la televisión, que ella se desnudó porque ella quería protestar con respecto al paro en nuestro país. Desnuda, qué chévere. Pero esa es la que ven los niños o veían los niños en un programa de televisión. La sensualidad realmente designa la prospección excesiva a los placeres de todos los sentidos, en cuanto a todos los sentidos. Realmente los sinónimos aquí inciden en la misma idea, poniendo el acento en el dominio realmente del placer sexual. Es a eso a lo que nos está llevando. Ese es el énfasis. El dominio del placer sexual. Está conectado con todo lo sexual. Quien no aborrece la vida de liviandad se puede calificar como una persona insensible a la voz divina, es decir, a la verdad de Dios. No le interesa. Es rico venir a este lugar, es bueno congregarnos, pero afuera, como ya lo vimos en el primer punto, no se nota la diferencia con los otros gentiles. En Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6, el Señor Jesucristo dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad la tierra. Y el versículo 6 dice, pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Podemos decir que es todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo les dice aquí en el versículo 17 del capítulo 3. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Ellos no estaban arraigados y cimentados. Realmente podríamos decir que estaban faltos de convicción. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo esto, y quiero cerrar con esto, mi amado. ¿Por qué es que el hombre siempre elige pecar? ¿Por qué? ¿Por qué es que el hombre siempre elige pecar? La respuesta es que el hombre ha caído y se ha alejado de Dios, dice él. Y como resultado su naturaleza completa ha llegado a ser pervertida y pecaminosa. La tendencia del hombre es persistentemente alejarse de Dios. Por su naturaleza odia a Dios y siente que Dios está opuesto a él. Su Dios es el mismo, sus propias habilidades y poderes, sus propios deseos. Objeta toda idea de Dios y las demandas que Dios le impone sobre todo. El hombre desea y codicia las cosas que Dios prohíbe. Presta atención a esta declaración que dijo el doctor Martin. El hombre desea y codicia las cosas que Dios prohíbe y le desagradan las cosas que corresponden a Dios, es decir, la clase de vida a la cual Dios le ha llamado. Estas no son meras declaraciones dogmáticas, dice él, son verdades. Solo ellas explican el lado mortal y las inmundicias que hoy caracterizan la vida en medida tan extensa. Vamos a orar. Creo que con esto podemos realmente darnos cuenta el llamado que nos está haciendo la palabra a preguntarnos de qué estamos llenando nuestra mente. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿De qué quieres llenar tu vida? ¿De qué la estás llenando? ¿A qué le estás dando prioridad? Ante
El pastor te puedes excusar, ante la congregación te puedes excusar. Pero creo que lo que no puedes hacer es excusarte ante Dios.